En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios, nuevamente reunidos para escudriñar un poco la Palabra. Seguimos estudiando los dones del Espíritu. Tere, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Sí. Nos quedamos en los dones del Espíritu Santo, que son los de la voluntad, y hoy yo creo que podríamos hablar de lo que es el temor de Dios. El don del temor de Dios. El don del temor de Dios. La iglesia lo presenta como una escalera y ponen el temor de Dios como primer lugar y al último ponen el de la sabiduría. Pero vamos a ver ahorita por qué lo ponen en primer lugar. Vamos a pedirle primeramente al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirige y lleve a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía al comienzo de mi trabajo y llévala a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, también pidiendo la divina intercesión de Santa Margarita María Lacoque y de nuestra Santísima Madre, para que por medio de su intercesión nuestro Señor Jesucristo nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, especialmente por aquellas que nadie ora, que nadie reza, que desgraciadamente tienen mucho tiempo ahí. Le pedimos que con la ayuda de ustedes, por cada suscriptor, por cada like o por cada programa visto, que Dios nos lo conceda, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Hoy consagramos este programa también, más bien a todos los que están viendo este programa, a sus esposas, a sus hijos, a sus familiares, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para que el día de mañana que estemos en la presencia de Él, podemos tomar a favor todas las promesas que Él nos dio a todos los que sean consagrados así. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo, el Espíritu Santo nos dé sabiduría para empezar el don del temor. El don del temor de Dios. ¿Qué entiendes tú por el don del temor? Pues yo estaba analizando y pensando qué podríamos decir cuando hablamos de temor a Dios. Sería como, no creo que sea temerle a Dios, ¿verdad? Muchas por lo que dice el don, por lo que en sí dice la palabra, ¿no? Temor de Dios. Yo creo que es algo, tiene que ser algo diferente, ¿no? No de temerle a Dios porque si hacemos algo mal, no sé cómo expresarme, pero a lo que voy es como decir temerle a Dios, pero ¿en qué forma, Andrés? O sea, porque si tú te portas mal, tus acciones serán correspondidas con algo que Dios nos va a pedir cuentas o nos va a pedir un cobro o cómo sería el temor de nosotros hacia Dios. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿crees que sea más fuerte ese temor en nosotros? ¿O realmente no nos importa temerle a Dios? El detalle que, como nuestros hermanos protestantes, ellos enseñan a sus discípulos el temor de Dios. Si tú... ¿cuál es la lectura que ellos casi siempre usan? A ver si me acuerdo de una de ellos. No me acuerdo, porque usan varias lecturas, pero más que nada las lecturas que usan ellos son para asustar a sus discípulos, de manera de que obedezcan a Dios. Entonces ven a Dios como que hay que tenerle miedo, sí. ¿no? Y yo creo que, perdón que te interrumpa, pero yo creo que no deberíamos de verlo así, ¿no? Deberíamos de ver que no hay que tenerle temor, sino al contrario, o sea, hay que acercarnos para pues estar más cerca de Él, ¿no? O sea, que nos guíe, que nos ayude a... Pues sí, todos tenemos muchas dificultades en nuestra vida, pero creo que, pues como siempre lo hemos dicho, agradecerle a Dios porque a lo mejor
por medio de todas esas pruebas más bien nos está fortaleciendo, ¿no? Nos está haciendo personas, pues a lo mejor estamos muy mal y nos está cambiando, aunque en el proceso duela, ¿no? El problema de nuestros hermanos protestantes es que para ellos nomás existe el cielo y el infierno. Ellos no creen en la misericordia de Dios. Nosotros a la misericordia de Dios le llamamos purgatorio, un lugar que es para purificación, que por no haber hecho los méritos suficientes, pues Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de purificarnos ahí. Entonces, como para ellos no existe esto, no lo quieren enseñar, aunque venga en la Biblia no lo van a enseñar. ¿Por qué? Porque entonces estarían de la misma... ¿Cuál sería la diferencia de la Iglesia Católica a lo que ellos enseñarían? Pues no hubiera diferencia. Entonces la gente regresaría a la iglesia. Por eso ellos no lo enseñan. Saben que existe, pero no lo van a enseñar. Entonces, tú la vez pasada me preguntabas, ¿por qué los hermanos protestantes van muy portados? Se ve que no dicen maldiciones o esto otro, o no toman mucho, ¿no? O sea, se llevan un comportamiento muy sano. Yo no creo que haya un comportamiento sano, yo creo que son igual que nosotros, pero lo muestran de esa manera. El católico no le importa si lo ven o no lo ven. Él si se va a tomar cerveza se la toma, si va a bailar baila, y al siguiente domingo va a la iglesia. Él así es, el católico así es. Pero el protestante se cuida mucho de que lo vean los pastores, de que lo vean los hermanos. Tráiganle de una cerveza, se esconden para tomarse una cerveza. Pero, ¿por qué hacen todo esto? Me preguntabas tú. Porque ellos, desde que entran en la iglesia, porque allá sí diezman y acá en la católica no diezmaban? Porque les inculcan mucho el temor. Si tú no diezmas, estás robando a Dios. Y si robas a Dios, vas al infierno. Punto, no hay vuelta. Les hablan tanto del infierno, que tienen miedo. Entonces, llevan una vida, ahora sí como con temor de Dios, pero equivocadamente. Dios no hay que temerle, a Dios hay que amarle. Mira, una lectura que nos hable de la sabiduría, de cómo obtenemos el temor de Dios, que viene por medio de sabiduría. Está en primero de Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios nos habla mucho de la sabiduría. De hecho, en el capítulo 8 y 9 nos habla de que es Cristo mismo y que funda una iglesia aquí. Pero vamos a hablar primero al capítulo 1, versículo 7. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. A ver, lea otra vez. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este es Proverbios 1:7. Sí. El mío dice, la sabiduría se obtiene por medio del temor de Dios. La Biblia mía dice. La tuya dice más diferente. A ver, la tuya cómo dice. Perdón. Está muy curioso. A ver, léela otra vez. Dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ok. Ahora vamos a ver en esta. Habla, Señor, que tu siervo escuche. El comienzo del saber es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Palabra de Dios, me gusta más. Porque el temor, la sabiduría tú la obtienes con el temor de Dios, el amar, el respetar a Dios. La sabiduría es Cristo mismo en tu corazón, habitando en tu corazón, pero para que Él habite necesitas tenerle miedo, temerle a Él. Pero si tú lees en el versículo ahí, del versículo más o menos 2 al 6, vamos a ver qué es temerle a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí en Proverbios capítulo 1, versículos del 2 al 6, para ver qué es temerle a Dios, o qué obtienes con temerle a Dios. Que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción.
ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia, para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplo y adivinanzas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Pues el temor de Dios te va instruyendo de una manera diferente a ver las cosas de Dios. El temor de Dios es respeto a Dios. Por ejemplo, da tristeza, pero hay mucha gente que dice, ay, le voy a pedir a Chuyito, o a Jesucito, a mi Diosito. No es así. Una cosa es que tengas una comunicación con Dios, pero tú no le puedes faltar el respeto, eres Dios. Y tú eres un simple mortal. Y eso, aunque el diablo les haga creer que está correcto, no es correcto. Temores de Dios es respetar a Dios, amar a Dios, querer a Dios. Dios nos instruye de una manera, yo no le puedo decir Jesucito, no, o Chuyito, no, porque primeramente no lo siento hacerlo así, me considero que no soy nadie para hacerlo, y dos, Dios merece un respeto. Entonces te va instruyendo, mira lo que dice ahí en el capítulo 16, en el versículo 6, cuando tú ya obtienes el temor de Dios, mira lo que pasa. En el capítulo 16, versículo 6, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Honrando al Señor. Y la otra Biblia igual habla del temor. Me gusta más la otra, no sé por qué la tuya. A ver, habla, Señor. Que tú escuchas. Con la bondad y la fidelidad uno repara sus faltas, pero con el temor de Yahvé se aleja del mal. O sea, el temor de Dios te va haciendo alejarte del mal, alejarte de todos los pecados. No va a haber tentaciones, claro, siempre va a haber tentaciones de cualquier tipo, alcohol, droga, mujeres, hombres, todo tipo de tentaciones. Pero cuando tienes temor de Dios, aunque la tentación esté ahí, es un tormento, porque por un lado quieres caer en la tentación y por el otro lado dices, no, por amor a Dios no lo voy a hacer, para no fallarle el respeto. Es el temor de Dios, no faltarle el respeto a Dios. El temor del diablo te paraliza, pero el temor de Dios te quita el miedo. Por ejemplo, no sé si te has fijado, siempre que vas a buscar un trabajo a una compañía por primera vez, vas con un nervio y con un miedo y no me lo van a dar. Y luego después de que te lo das, estás con el miedo y a lo mejor no lo voy a hacer, y ¿cómo le voy a hacer? Y tienes un miedo, un pánico, porque el diablo te está atormentando de que no sirves, no vas a hacer nada, eres un inútil, no haces nada, no sirves. Ese miedo te paraliza y no haces nada. El diablo, ¿no has visto cómo aparece el Buda? Sí. A los que tanto muchos adoran, el Buda está así, con sus brazos cruzados y sus piernas cruzadas y una sonrisa. ¿Por qué? Porque así te quiere tener el diablo, con tus brazos cruzados y tus piernas cruzadas. Los brazos son la voluntad, que no tengas voluntad alguna, y con los pies, que no vayas a ningún lado. Y se ríe, claro, de ti, se ríe, cuando tú te enfocas más en eso que en el temor de Dios. Mira lo que es el temor de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 1, primera carta de San Juan, capítulo 4, en el versículo aproximadamente del 15 al 18, nos enseña qué es el temor de Dios. Ya dijimos que el temor del diablo te paraliza, el temor de Dios, mira lo que hace, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza
porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el temor de Dios. Jesús es Dios, y el que tiene temor de Dios, Jesús habita en él, Dios habita dentro de él. Al habitar Dios dentro de ti, no debe haber ningún temor alguno. Porque mucha gente se asusta con las pandemias y todo este tipo de enfermedades, porque no tienen el amor de Dios, tienen el temor del diablo. Porque mucha gente se preocupa en lo que voy a hacer, pierdo mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Aquí es temor de Dios, es hacer que el miedo que el diablo te quiere imponer no tenga fuerza sobre ti, de ninguna. Así te estés muriendo, te estés enfermo, no pasa absolutamente nada. Tienes plenamente el temor de Dios, que Él está ahí, y Él de alguna manera u otra te va a ayudar. Pero mucho ojo. ¿Por qué? Porque no me voy a tirar a hacer holgazán. Así, ¿sabes qué? Pues yo no trabajo, punto. Como quiera, yo confío en Dios y Dios va a proveer. Sí, al que tiene temor de Dios. Pero tener temor de Dios es hacer las cosas como Cristo manda. Como decían en la lectura, que el que no trabaje, que no coma, punto. El trabajador tiene derecho a su paga, dice Jesús. O sea, no malinterpretar o no usar la palabra de Dios a mi conveniencia. El temor de Dios, más que nada, es amar, respetar a Dios con nuestras formas de ser, nuestra forma de actuar. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, el que robaba ya no robe. El que se enoja, pues que no pase su enojo de la noche. Y el que diga maldiciones, pues que ya no diga maldiciones. Es que ir cambiando. Saber que Dios está ahí en ti, está contigo. Entonces hay que medirnos, confiar y dejar una vida nueva, como dijo Proverbios 1, que Dios nos vaya dirigiendo por medio del Espíritu Santo a no cometer más ofensas contra Dios. Preguntas. Bueno, hasta ahorita donde vamos, estaba yo pensando el día de ayer que estaba en mi trabajo, estaba pensando de que cuánto amamos o cuánto no amamos, ¿verdad? Y ahorita que leímos esta lectura me acordé, digo, o sea, a veces dejamos de amar. Yo creo que si, como dice aquí la lectura, si amáramos más, seríamos pues mejores, ¿no? Yo creo, porque yo no sé los que están tras de cámara, pero yo creo que a lo mejor también se han preguntado cuánto amas o cuánto no amas, ¿no? ¿Cuánto eres capaz de amar tanto que hasta digas, pues, gracias Dios mío porque estoy pasando esto, pero sé que es por mi bien? O sea, llegas al grado que decir, pues gracias porque hasta si en esta persona vino a interrumpir parte de mi vida, pues gracias porque yo sé que es para mi crecimiento. Yo sé que he cambiado y que voy a seguir cambiando a través de esta persona que pensé que me había hecho daño, pero no. No, al contrario, Dios instruye de una manera u otra. Dice Dios, si tú que eres humano corriges a tus hijos, sí, yo te tengo que corregir a ti. Hay algo que Dios quiere, un propósito que tiene para contigo, y Él usa cualquier instrumento. No importa lo que sea, lo que Él necesite lo va a usar para que tú camines por el camino que Él quiere caminar. Y creo que es bueno que, ojalá, creo que nos estén viendo más del grupo, porque realmente yo creo que si estén pasando por cualquier cosa que estén pasando, que le den gracias a Dios, porque a través de esto que se viene o por los problemas que tengan que pasar, van a crecer más, pero espiritualmente, no económicamente, como lo hemos dicho. Vamos a crecer más y darle gracias a Dios en todo momento, ¿no? O sea, que realmente que aceptar lo que venga en nuestro camino para nosotros fortalecernos y cada día
vamos a seguir cambiando, pero ¿Qué? con el amor. Con el amor, porque Dios te prepara no para este mundo, para aquel mundo. O sea, el temor de Dios te ayuda a despegarte de todo lo que hay aquí terrenal. El temor de Dios te da una esperanza. Hay vida después de esta. Hay otra cosa mejor después de esto. Entonces, tu mente ya no está aquí, tu mente está allá. Por eso empiezas con el diablo con las tentaciones y tú empiezas a dudar. Si tú estás alejado de Dios, de la oración, de la comunicación con Dios, vas a caer en la tentación. Mira lo que le pasó a rey David. El libro de Samuel, segunda carta de Samuel, en el capítulo 11, no vamos a leerlo todo, pero el versículo del 1 al 5. El diablo va a seguir haciendo su lucha. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuántos años tengas viniendo a misa, no importa cuánto. El diablo va a hacer la lucha y te va a querer sacar de la voluntad de Dios. El rey David tenía temor de Dios, claro que tenía temor de Dios, pero hay flaquezas. Según de Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 5, habla: Señor, que tu siervo escucha. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita. Destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliab y esposa de Urías, elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El temor de Dios es Cristo mismo en ti, pero la pereza hace que Dios se separe de ti. Dice, el rey David debería estar en la guerra peleando. Nosotros debemos estar en guerra constante, peleando contra el enemigo. ¿Y cómo? Con la oración, con la fe, con la palabra de Dios, el Santo Rosario, oyendo prédicas, oyendo música, todo esto. Pero cuando te tiras a la pereza, te pasa lo que el rey David. No, hoy ya no me voy a juntar con el grupo, ya no voy, hoy ya no voy a la iglesia, hoy ya no voy a esto, y el diablo te empieza a meter miles y miles de cosas. Que si te cayó mal uno, porque esto, porque aquello nomás están criticando, porque esto y lo otro, y el diablo te mete miles y miles de pretextos, miles, y te pasa lo que el rey David: yo no voy, y me voy a tirar ¿a qué? Al ocio, y luego viene la tentación, y estás completamente débil, ya no tienes temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se aparta del perezoso espiritualmente hablando. ¿Cómo vas a decir, dice en la carta de Juan que leíste, cómo vas a decir tú que Dios habita en ti y que amas a Dios, si a tu prójimo lo haces como tú quieres? Si eres soberbio, si eres egoísta, si crees que solo lo que tú dices es correcto y no te haces un examen de conciencia, eso es tener temor de Dios. El temor de Dios es reconocer: yo estoy equivocado, estoy haciendo cosas que no le agradan a mi Padre y tengo que rectificar. El rey David supo eso y rectificó, pero le vinieron muchas consecuencias, no lo vamos a leer todo, pero ya la gente que lo lea, pero me quedé picado en el versículo 11, ¿qué dice? Aquí mismo. Ajá. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Y Urías le respondió: tanto el cofre sagrado como los soldados de Israel
y de Judá tienen como techo. A ver, dale tantito para atrás, está como al 8. Quiero ver una cosa, Habla, Señor. que tu siervo escuche. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió. Ya, espérame. Viene el rey David. El rey David, por caer en el ocio, en la pereza, el ya no ir a las cosas de Dios, le pasó lo que le pasó. Se metió con el pecado y el pecado trae consecuencias, punto. Y en el versículo 7 quiere cubrir su pecado de una manera u otra y se sigue hundiendo, se sigue hundiendo. Pero ya no me voy a enfocar en David, me voy a enfocar en una persona que tiene temor de Dios. Mira, versículo 7, manda a traer al esposo Urías y mira lo que le dice. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y cuando Urías se presentó a David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después les ordenó que se fueran a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la guardia real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió, tanto el cofre sagrado como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto, y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer, por vida de su majestad que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó, quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Urías, a pesar de no ser judío, una persona que está consciente de que los mandamientos de Dios es pelear, estar en pelea constante. Yo no me puedo ir a acostar al placer, a beber, a comer. ¿Qué voy a hacer en la casa nomás comiendo y bebiendo? Cuando puedo crecer yendo a la iglesia, yendo a un grupo, yendo a cualquier donde se predique palabra de Dios, pero palabra que Jesús nos encomendó, porque también hay muchas enseñanzas que no son creíbles. Bueno, si no tienes conocimiento, te comes todo eso y te envenena el alma, pero te alejas de los grupos. Y este hombre dijo, no, mi trabajo es pelear, estar en la pelea, estar en la guerra. Llegará el tiempo cuando hay que haber placer y cuando hay que comer y cuando hay que beber, pero por mientras seguir adelante. Ese es temor de Dios. Saber que cuando Dios nos da un propósito tenemos que estar esperando en el mandamiento de Él. Y no importa qué, acuérdate Cristo. Tú dices, bueno, las pruebas que tú estás pasando, acuérdate la que pasó Cristo, Señor, allá en Getsemaní. Padre Santo, si es posible, aleja de mí este cáliz. ¿Por qué? Porque él es Dios y sabía lo que le venía. Lo despedazaron por completo. Sin embargo, Él dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso, y gracias a que Él permaneció, pues nosotros podemos permanecer en Él, y por medio de permanecer en Él, somos dignos herederos con Él en el reino de los cielos, cosa que no teníamos. Y es que como dice, lo que Él promete lo cumple, ¿no? Tienes que esperar, así la espera hacia largo, a uno se le haga eterno lo que estás esperando, pero yo creo que Él cumple, va a cumplir a su tiempo, lo que tenga para cada persona lo va a tener uno a su tiempo. Y a veces estamos enfocados en la persona que nos hace daño, en el problema. No, el problema es que enfócate en Dios. Dios, te digo ahorita, el que ama de verdad a Dios, nada lo turba, nada lo va a turbar.
Así tengas problemas con los hijos, con el marido, no te va a turbar el problema. Pero tiene que estar Dios dentro de ti. Porque no eres tú el que perdona, es Dios mismo el que perdona. Esa es la diferencia. Entonces, otro ejemplo de temor de Dios, algo parecido allá por el libro de Génesis, en el capítulo 39, en el versículo del 7 al 10, algo parecido al rey David. La única diferencia, que el rey David cayó en la pereza, en la flojera y el alejamiento. Y mira lo que le pasó a José. Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 10, habla Señor. Que tu siervo escucha. Así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó, mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo, mi amo no me ha negado nada sino solo a usted, pues es su esposa, así que cómo podría yo hacerle algo tan malo y pecar contra Dios. Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con él y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Él estaba haciendo su trabajo. Por eso es temor de Dios. La obra que Dios me encomendó, hacer el trabajo que Dios me encomendó y seguir adelante. Pero aunque estés haciendo el trabajo, el diablo no va a parar. No. Te va a bombardear, te va a bombardear con tentaciones. Le pone a esta mujer y esta mujer estaba hermosa. Porque pues, los gobernantes no se iban a casar con cualquier mujer. Se supone que me imagino que debe ser joven y hermosa, pero caprichosa. Yo creo que estaba impuesta a que todo lo que ella quería se le daba. En este caso, José, si la palabra de Dios, se enfocaba en su trabajo, cosa que tenemos que hacer nosotros cuando nos venga la prueba. Si tenemos temor de Dios, enfocarnos más en el trabajo que en el placer. Dice la palabra de Dios que la mujer pues, hasta le quitó la ropa. ¿Y él qué hizo? Corrió. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Correr al pecado, correr a esas cosas que a Dios no le agradan. Y entre ellas también podemos meter la desconfianza. A veces desconfiamos del poder de Dios. Tenemos que enfocarnos en que Dios, tú dijiste, todo lo que Él dice se ha hecho realidad. Entonces enfocarnos en eso. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumplió. Se cumplió. Entonces, si Él es el que te creó a ti, me creó a mí, creó el universo y todo lo que tú puedes ver, entonces, ¿por qué tenemos miedo? Temor de Dios es tener esperanza plena en Dios, que Él que me creó no me va a dejar morir, que Él va a estar conmigo. Creer, temor de Dios es como Abraham, que deseaba tener un hijo, tuvo fe y lo tuvo a los 100 años. Y después de que lo tuvo, Dios se lo pidió y le pidió que lo sacrificara. Y él no dudó, porque tenía temor de Dios. Temor de Dios era, yo sé que si Él me lo dio, Él me lo quita. Él me lo va a devolver. Si me lo quita ahorita, me lo va a devolver. Ese es temor de Dios. A lo mejor ahorita estoy pasando una infelicidad, no estoy alegre, paso cosas tristes, pero yo confío en Dios, que esto se va a componer y que es para mi bien. Acuérdate que estamos como los niños. Un niño que está enfermo, tiene fiebre y le quiere dar medicina, el niño patalea, no quiere. Es por tu bien. Y ya después que lo forzas y que se toma la medicina, el niño se recupera.
Así somos nosotros. No queremos lo que nos está pasando, pero es por nuestro bien. Tenemos que crecer. La gente que está dentro de la iglesia y que ya tiene muchos años caminando, cuando le vienen las pruebas, es porque Dios quiere ver en dónde estás parado. ¿En dónde estás parado? Es difícil, dificilísimo, pero la guerra se vence en oración. ¿Cómo se ganan las guerras? Déjame ver si me acuerdo. Allá por el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículo 10. Éxodo capítulo 13, versículo 10. Vamos a ver. ¿Éxodo qué? Capítulo 13, versículo 10. A ver si es ese. Éxodo capítulo 13, versículo 10. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Este precepto lo guardarás todos los años, a su debido tiempo. Cuando Yahvé te haya introducido... ¿Es 13, 10? Yes. A ver, 17, 10. Porque estamos hablando del temor de Dios. Entonces, el pueblo de Israel vivía atemorizado por otros ejércitos. Y un día los atemorizan los amenazitas. Los van a atacar, tienen miedo, ellos no son soldados, los judíos no son soldados, y van a pelear con el ejército más poderoso. Entonces, ¿cuál es el temor de Dios? Lo que Moisés les dice. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Josué hizo como se lo ordenaba Moisés, y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la loma. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué le mató mucha gente a Amalec. Entonces Yahvé dijo a Moisés: escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo, y dile a Josué que yo no dejaré ni el recuerdo de Amalec debajo de los cielos. Palabra de Dios. Bendísimo. Y ese libro es el que tú tienes en la mano. Se escribió para que entiendas una cosa. El temor de Dios es confiar plenamente en Dios, en tener la esperanza en Dios, en saber que Él es el que pelea, no tú. Y dijo, para que se viera que se cumplió, no voy a dejar nada de Amalec, y se cumplió esa palabra, desaparecieron por completo, los desapareció del planeta, porque lo prometió y lo cumplió. Pero el temor de Dios es guerra continua, pero se mantiene mientras tú tengas las manos arriba en oración. Si tú bajas las manos, te va a pasar lo que el rey David. Tú no te puedes alejar. Por eso dice que cuando se cansaba Moisés, le puso a 2 personas, uno en cada lado, para que le ayudaran con sus manos. Esto se llama comunidad. Es una tontería que tú quieras combatir al enemigo con la Biblia solamente en la casa. No, Señor. Necesitas de la comunidad para que te hagan reflexionar a ti en los errores que estás cometiendo, y para que tú reflexiones también. Que no solamente tú sufres, hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando pruebas, hay gente que a lo mejor necesita de tu consejo, hay gente que la está viendo más difíciles, pero tienen temor de Dios. Entonces, es como nosotros en el grupo, tú sabes todo lo que nosotros como familia que hemos llegado a lograr ser cada uno de nosotros en nuestras reuniones. Sabemos que viernes con viernes nos reunimos, pero igual
de manera igual tenemos problemas. Y creo que eso es la comunidad, ¿no? Que entre todos nosotros nos apoyemos con oraciones, con buenos pensamientos, con decir, pues lo puedes hacer, ¿no? O sea, tienes que seguir, no te alejes, sigue aquí, sigue constante. Porque si en el momento que volteamos y que decimos, pues hoy no voy porque simplemente no tengo ganas de ir, te das cuenta que con un día que no fuiste, lo que viene en la semana es peor todavía. Te dejas de alimentar. ¿Qué pasa cuando te dejas de alimentar físicamente? Te vas a enfermar. Lo mismo el espíritu tiene que estar se tiene que estar manteniendo continuamente. Tú no puedes cambiar si estás oyendo palabra del mundo. Si estás enfocado en las cosas del mundo, en la soberbia, en la vanidad, en la envidia, odio, rencor, avaricia, falta de perdón y todas esas cosas malas, créelo firmemente que estás por el camino equivocado. Temor de Dios nuevamente, confiar plenamente en Dios, amar completamente a Dios. El temor de Dios es decir, yo no voy a hacer esto, no me importa si me voy al infierno, pero yo no quiero ofender a Dios. Eso es temor de Dios. A mí yo no dejo de cometer el adulterio porque me vaya a ir al infierno, no porque le tengo miedo al infierno, porque le tengo temor de ofender a Dios. Él me lo ha dado todo lo que yo soy me lo ha dado, y se siente horrible que yo cometa una estupidez. Y es triste que después de que Dios tiene misericordia contigo y te ha enseñado lo misericordioso que Él es, cometamos errores, y en vez de arrepentirnos e ir a confesar nuestros pecados, seguimos hundiéndonos más como lo hizo el rey David. No, temor de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo primogénito para que todo el que en Él cree tenga vida y vida en abundancia. Se necesita creerle a Él. De tal manera, y lo que dice Jesús, lo que hace el Padre hace el Hijo. Jesús dice que no hay mejor amigo que el que da la vida por Él. Y Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro hermano, la dio por nosotros. Entonces, si tú amas en verdad, como dice Juan, entonces tienes que amar a ese que te está haciendo daño, amarlo, quererlo, respetarlo. Y una manera de amar es doblar rodillas y pedir a Dios, Padre, termina la obra que empezaste con Él. Que se haga tu voluntad, no la mía. Ese es el amor y temor de Dios. ¿Entendió? Sí, yo creo que el día de hoy nos habló fuertemente Dios de lo que es amar, ¿no? Más que nada nos llama mucho a que amemos más, perdonemos más. Y yo creo que al momento que perdonamos más, amamos más, empezamos a sanar nosotros más. Claro. Y hay que amar mucho, mucho. Eso es. Y cuando te venga el coraje, el odio, eso que el diablo te quiere poner porque lo que estás, el sufrimiento, el dolor, el sentimiento, acuérdate, tengo temor de Dios. Dios me ama, tengo temor de Dios y yo no me voy a preocupar por eso, ¿verdad? Si esta persona no quiere cambiar, pues yo mi trabajo único es pedirle a Dios que le dé el don de la fe para que se arrepiente y se acerque, punto. Ya lo demás está en manos de Dios, yo lo sigo haciendo. Entonces ahí quedó, esperando que nuestros hermanos puedan haber entendido o que haya quedado un poquito más claro lo que es el temor de Dios. El temor de Dios no es temer que nos va a castigar Dios, sino al contrario. Sabemos que tenemos un Padre misericordioso que nos ama, que nos quiere, que es nuestro Padre, y tenemos miedo de fallarle a Él, que es toda bondad y que es todo amor. El libro de Mateo, en el capítulo 5, en la primera aventuranza, creo que es el versículo 3, ese es el temor de Dios. Lo leemos rapidito antes de despedirnos. Mateo capítulo 5, versículo, creo que es el 3, es la primera bienaventuranza, más conocida como el temor de Dios. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra de Dios
que Dios les ha prometido. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es temor de Dios. No importa lo que me venga. Yo me alegro porque hay una corona en el cielo que me está esperando. Y un día Dios me va a decir, bienaventurado mi hijo por haber creído. Pedro, allá por Lucas 5.1, 5.5, le dice, en la pesca, Jesús le dijo, tiende las redes a la derecha. Y cuando Pedro oyó la palabra, creyó. Y cuando se dio cuenta, después de no haber pescado nada en toda la noche, corrió ante Jesús y le dijo, Señor, aléjate de mí, que soy un vil pecador. Eso es temor de Dios. Reconocer que somos unos viles pecadores, pero reconocer que tenemos esperanza, que Él nos perdona, nos abraza y nos quiere. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Hagamos la pelea juntos. Tenemos que sacar almas del purgatorio. Hay muchas almas ahí. La pelea no solamente es para mí, para Tere y para los que están aquí, sino también para ustedes. El día de mañana usted tenga algo que ofrecerle a Dios. Ofrézcale a Dios este programa dándole un like o buscando, recomendándolos por otros lados. Acuérdese que el día de mañana vamos a estar en ese lugar y el día de mañana vamos a pedir a gritos, Señor, que alguien ore por nosotros. Pero hagamos el cambio juntos y consagramos a cada uno de los que están viendo este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para que el día de mañana tengan derecho a las promesas por Cristo y por su Santísima Madre. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.